y gracias a la virtualidad tenemos la oportunidad de presentar el día de hoy a la maestra Anicia Cejas García, que nos va a acompañar de manera virtual, dado que se encuentra en Puebla. Entonces, hoy la vamos a tener con videoconferencia, la vamos a transmitir aquí en la Galería del Tiempo y también la vamos a transmitir por CIATV, pero bueno, pues gracias a la virtualidad podemos presentar a la maestra. Les voy a platicar. Ella es licenciada en diseño gráfico, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en diseño de la información por la Universidad de las Américas de Puebla. Su trayectoria profesional está enfocada en el diseño editorial e impresión. Entre los libros diseñados se encuentran el titulado Catálogo de Arte de la Universidad de las Américas de Puebla, que obtuvo una mención honorífica en la categoría tapa y cubierta en el segundo premio latinoamericano de diseño editorial, organizado por la Fundación El Libro de Argentina. Y otro libro en el que ella ha trabajado es el libro titulado Los colibríes de México, un viaje en su búsqueda, de la Universidad de las Américas de Puebla también, que también obtuvo un premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Este premio al arte editorial en 2018 en la categoría Arte, Ensayos y Estudios. También la maestra, a lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado con todo tipo de productos editoriales impresos y digitales, principalmente libros didácticos, libros EPUB, periódicos, libros académicos y libros de arte. Actualmente es docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es estudiante del doctorado en visualización de la información aquí en la UAM Azcapotzalco. Pues démosle la bienvenida, ya la tenemos en videoconferencia y tiene la palabra maestra, ya puede comenzar. Adelante. Buenas tardes, ¿pueden ver mi presentación? Sí. ¿Quieres incluso? Sí. Sí. Bueno, yo vengo a presentar a la Encuesta Nacional de Discapacidad y Discriminación Universitaria, Discapacidad, Discriminación y Diversidad Universitaria. Primero que nada, ¿por qué la comunidad universitaria tiene tan poca población en cuestión de discapacidad o en situación de discapacidad? Esto tiene motivos que van más atrás. Primero que nada, hay que especificar que hay más de 20 millones de personas en situación de discapacidad y de esos 1.7 millones están en la edad de 20 a 29 años. Eso significa que deberían estar en la universidad. Pero de toda esta población, solamente el 5.1% llegan a la segunda etapa de educación terciaria. Eso significa que terminan la universidad. Estos datos que sacamos fueron del INEGI. Aquí podemos ver toda la muestra. Igual, los datos que sacan de educación son de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del 2018. Aquí podemos ver la comparación entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y vemos que la comparación es muy contrastante. Esto es por el modelo educativo, que es un modelo inclusivo. No es solamente de México, es un movimiento mundial donde garantiza la educación inclusiva. Eso en general es una muy buena propuesta, pero cuando hablamos de educación especial y de personas con discapacidad, la educación inclusiva puede ser discriminatoria. ¿Por qué? Cuando se habla de inclusión, estamos diciendo que todos los grupos que tradicionalmente o históricamente son vulnerados tienen que convivir en una misma aula. Ahí no habría problema si las características específicas de la discapacidad necesitaran unas características específicas de la educación. Por eso, cuando se impulsa mucho la educación inclusiva, se deja atrás la educación especial, haciendo que las aulas de educación pública, donde son muchos alumnos, entren alumnos en situación de discapacidad y eso puede hacer que sean vulnerados y que no se le dé la atención necesaria. Existen 3 tipos de escuelas en México de educación especial o de educación inclusiva. Uno es el USER, que es una unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Esta escuela es una escuela con los planes de estudio tradicionales. Lo único que cambian son las estrategias para incluir más que nada adaptar a algunas actividades, pero no cambian el plan curricular y apoyan a los profesores y a los padres de familia.
Mientras que tenemos también los CAM y los CAET. El CAM es una escuela de educación especial que ofrece educación básica hasta secundaria. Después ofrece unos cursos para formación para la vida y el trabajo. Esto es muy importante porque cuando llegan a preparatoria cambian el plan de estudio, haciendo o capacitándolos para talleres o para oficios, y no dan papeles para lograr siquiera competir para entrar a una universidad. No dan los papeles necesarios para poder participar en los exámenes de admisión. Y tenemos los CAET, que son centros de educación especial, pero en cuestión de preparatoria a distancia. Aquí vamos a ver que la población es muy diferente. La población de un CAET va desde los 25 hasta los 65 años. ¿Por qué? Porque sabemos que sin preparatoria es muy difícil encontrar trabajo, más para una persona en situación de discapacidad. Ahora, ¿por qué solamente 9 de las 43 universidades públicas que hay en el país, entre estatales y federales, tienen algún registro sobre sus estrategias de inclusión educativa, más otras 2 instituciones del sector privado? Este dato es de 2016. Y hay que tomar en cuenta que la discapacidad se está viendo como una generalidad. Por lo más común que podemos encontrar es cuestiones de infraestructura, que llegue la persona en situación de discapacidad, principalmente la discapacidad motriz, al aula, pero eso realmente no apoya a las cuestiones académicas. Sí es una gran ayuda que en las escuelas sean accesibles, pero la educación debería enfocarse no solamente en la accesibilidad de infraestructura, debemos de ir más allá. Por esto estamos impulsando desde la UAP y también desde la UAM Azcapotzalco la INDU, para identificar cuáles son las situaciones que puede afrontar una persona en situación de discapacidad en la comunidad universitaria. Esta palabra comunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces solamente nos enfocamos a cierto grupo, no a todos los grupos en la universidad. La comunidad somos los estudiantes, los docentes, los trabajadores y los directivos. A veces los conflictos, más que de presupuesto o conflictos de actitud, son conflictos de comunicación. Cuando alguien que pueda tomar la decisión para mejorar la vida de las demás personas, más en este contexto, no sabe que tiene que hacer los cambios. Por eso se tiene que buscar hacer comunidad entre estas poblaciones. Hay veces que se ve solamente los estudiantes y se busca ayudar a los estudiantes, pero la discapacidad puede estar en cualquier lugar y cualquiera puede tener contacto con ella. Y a veces estamos en contacto con ella, pero no nos damos cuenta y no somos sensibles a la problemática. Ahora, ¿qué buscamos responder con esta encuesta? ¿Dónde están? ¿Qué licenciaturas cursan? ¿Influye el tipo de discapacidad para la selección de la licenciatura? ¿Cuáles son sus necesidades académicas? ¿Cuáles son sus necesidades de infraestructura? ¿Qué es necesario cambiar o implementar? ¿Cuáles son los conflictos socioeconómicos que padecen? En este caso, nosotros estamos aumentando la discapacidad psicosocial, que es una discapacidad muy difícil de detectar, muy difícil de aceptar siquiera. De hecho, muchos de los conflictos que hay es por el estigma de que la persona con discapacidad o dificultad no quiere avisar, no quiere hacer notar la diferencia, porque por todos los años de discriminación y de maltrato ya prefieren no avisar, no decir, y eso puede hacer que no se den las ayudas necesarias. Por ejemplo, si encontramos a un estudiante que necesita apoyo en los últimos grados de universidad, todo ese camino recorrido pudo haber sido más fácil para esa persona, pero al no comunicarlo, no se le puede ayudar. Y también eso tiene que ver mucho con nuestra sociedad. Nuestra sociedad usualmente ve a la discapacidad como con una mirada de capacitismo. O sea que vemos a las personas como se ven en el Teletón, que prácticamente son como objetos que nosotros tenemos la bondad de ayudar. Y no debe ser así. Las personas en situación de discapacidad son iguales que nosotros. Somos lo mismo, simplemente que tienen otras características. Y evitar esa idea de apoyar por capacitismo, debemos de dejarla atrás, más en las universidades. Ahora,
Les voy a presentar las preguntas, no voy a presentar todas las preguntas, pero quiero que sepan por qué está, en qué lugar están y qué es lo que estamos buscando, para que no solamente esta encuesta que sabemos que puede llegar muy lejos, que lo conozcan, pero lo que queremos también es que este instrumento está hecho para reflexionar. Los cambios más en las universidades suelen ser lentos porque son instituciones muy grandes, pero si nosotros empezamos a cambiar y a notar qué es lo que hacemos mal o cómo podemos mejorar, con eso es un gran cambio y con eso ayudará esta encuesta. Tenemos todos estos grupos de preguntas. Tenemos la de ubicación y demografía, diversidad e inclusión, infraestructura, actitud institucional, desempeño estudiantil, salud, violencia y contexto familiar. En las primeras de ubicación vamos a describir la de selección a tu edad y selección a tu licenciatura. Selección a tu edad por lo mismo. Esto fue por el CAET, porque en el CAET sabemos que las personas que están en esa población son personas mucho mayores, no tienen la edad promedio de una persona que esté en prepa. Y también cuando tenemos contacto con personas con discapacidades sensoriales graves, no son de su edad, o sea, no tienen 20 años, están llegando a los 30 años y están tratando de conseguir un título universitario para mejorar su posibilidad de conseguir trabajo. Y también la otra es de selección a tu licenciatura, porque en las escuelas públicas siempre hay conflictos con el presupuesto. Y si hablamos de discapacidad de manera general, nunca nos va a alcanzar el presupuesto. Debemos de identificar dónde está cada discapacidad para hacer los esfuerzos, hacer que estos esfuerzos sean eficaces. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en la Facultad de Arquitectura, en el Colegio de Diseño, tenemos población con discapacidad auditiva y somos la facultad con la población más grande de discapacidad auditiva. Si hubiera estrategias generales para toda la universidad, estaríamos desperdiciando recursos. Hay que identificar dónde están. Por ejemplo, les puedo decir que además de la Facultad de Arquitectura, están en la Facultad de Cultura Física, porque la cultura sorda tiene una muy grande tradición de cultura física, pero no lo vamos a encontrar en Derecho. Ahí encontramos personas ciegas o personas con debilidad visual. También en Sociología encontramos ese perfil. Por eso es importante saber qué licenciaturas seleccionan. También entre las demás preguntas tenemos, ¿tienes alguna discapacidad o dificultad física, intelectual o psicosocial? Aquí la encuesta no pide nombres ni pide matrículas, porque sabemos que son temas complejos. Por eso, al momento de identificar en qué facultad están, la universidad se le notificará que en esa facultad hay una persona que necesita apoyo. Se buscará que la dirección se presente a la facultad y ofrezca los servicios. Ya será si la persona decide utilizarlas o no, pero que sepa que existe alguien que la pueda apoyar. También tenemos preguntas de empatía, como al trabajar en equipo, ¿cómo me siento? Si mis compañeros han sido empáticos ante la discapacidad o dificultad. Algo que hemos notado mucho es que al trabajar en equipo, una persona con discapacidad suele ser aceptada, pero también es ignorada. O sea, la pueden abrazar el equipo, pero sus opiniones no son escuchadas. Y eso es discriminación. De hecho, es un problema muy grave el trabajar en equipo si las personas ignoran a la persona en contexto de discapacidad y además ellas pierden la oportunidad de crecer, de buscar nuevas estrategias de comunicación. También, ¿hay algún compañero que tenga algún tipo de discapacidad? Esto nos lo mencionaban los profesores, que mencionaban que algunos chicos se encontraban ya en grados muy avanzados de la licenciatura, pero sus compañeros los habían detectado antes. Y sus compañeros en algunos casos eran los que los acogían y daban el acompañamiento. Esto debería ser desde un inicio y de nuevo el estigma es muy fuerte. Es mejor, o las personas consideran solamente mencionarlos a sus amigos cercanos que a toda la población o a todos sus compañeros, pero puede generar un conflicto. Por ejemplo, si hay alguna persona que sufra de epilepsia, debe existir un protocolo y un protocolo que se establezca con sus compañeros cercanos para que si en algún momento necesita apoyo, todos podamos apoyarle. Otro es, esta pregunta tiene que ver mucho con
¿cómo es nuestra actitud? ¿Qué tanta empatía tienes ante una persona que tarda mucho en hacer alguna tarea física, mental, recordar datos? En este caso, en los resultados preliminares, hemos visto que donde hay menos empatía es en las personas que necesitan mucha atención. Y es algo muy triste porque es de las características de las discapacidades psicosociales. Es una de las características de las discapacidades psicosociales. Y al no saber que es un problema para asociarse o convivir, nosotros damos rechazo, cuando deberíamos saber que es algo más complejo. No es una persona que sea difícil de tratar, es una persona que tiene otras características que necesita apoyo diferente. Y si no estamos conscientes del conflicto, lo que se genera es rechazo. También tenemos esta pregunta de ¿qué otras lenguas o sistemas de comunicación conoces? Esto es para no solamente que sensibilizar, sino para dar a conocer que nos hace falta mucho más. Por ejemplo, lengua de señas mexicana o lengua de señas maya, eso es solamente en México. En general se cree que existe una lengua de señas internacional y eso no es cierto. De hecho, hasta en México las señas pueden variar entre los estados y es muy diferente la lengua de señas mexicana que la colombiana, que la chilena, que la española. Y si un sordo cambia de país, tiene que volver a aprender su lengua, al igual que el sistema braille o alguna otra lengua materna. Ahora, en cuestión de infraestructura, tiene que ir después de las preguntas de diversidad, porque si estas preguntas fueran antes, las personas no se mismo. Por ejemplo, ¿cómo es la accesibilidad o el acceso a las instalaciones de gimnasios, laboratorios? Si esta pregunta fuera al inicio, podrían poner todo fácil, fácil, fácil. Pero en este momento ya no es la misma respuesta, porque si nos damos cuenta, uno de los lugares más conflictivos para accesibilidad son las oficinas de trámites. Por lo general están en segundos pisos o tienen pasillos muy pequeños. Ya con eso ya no sería accesible para cualquier persona. Al igual, si consideras que tu facultad tiene las instalaciones adecuadas para discapacidad visual, auditiva o motriz. En cuestión de discapacidad auditiva, hay muchas características que no nos damos cuenta que faltan. En discapacidad visual también. En la discapacidad motriz, digamos que es la más evidente la accesibilidad, pero en el día a día nos daremos cuenta que es muy extraño que una universidad tenga todas sus instalaciones accesibles a cualquier discapacidad. En actitud institucional, algo muy importante son las becas. En apoyos económicos, si hablamos de discapacidad, la discapacidad puede hacer que no tengan el mismo desempeño académico y eso hace que no puedan pedir una beca. Y en contexto de discapacidad es necesario el apoyo económico. Algunas instituciones tienen prohibido dar una beca a alguien que ya tiene una beca y las personas en situación de discapacidad pueden tener beca del bienestar, creo que se llama. Eso impide que tenga otro apoyo económico, pero al ser tan complicada la situación, esta política se tiene que evaluar en cuestión de las universidades. También de la siguiente selección, ¿qué tiene tu universidad? Lo deberíamos tener todas las universidades, pero no suele ser una lista que todas las universidades tengan. Y en cuestión de alarmas visuales para sismos, ahí nosotros, como tenemos contacto con la persona, podemos ver que la alarma es auditiva y hay que ser conscientes en dónde está la persona para apoyarla y avisarle qué está pasando. Y esto, en los resultados preliminares, las personas dicen que existen cuando no existen. Están tan insensibles a la situación que no se dan cuenta que las alarmas no son visuales, solamente son auditivas. También de la siguiente lista, esto también es para sensibilizar a las autoridades. Necesitamos protocolos, necesitamos material informativo, material en audio, material en braille. Todo esto también es muy raro que alguna universidad lo tenga. Por eso, no solamente el instrumento busca sacar los datos, sino también avisar qué es lo que se necesita. En cuestión de desempeño estudiantil,
considerar que si su discapacidad afecta el avance de la licenciatura. Prácticamente es un sí, pero depende también de qué discapacidad o qué dificultad. Si estamos hablando de discapacidades sensoriales graves, va a ser prácticamente seguro que va a afectar el avance de la licenciatura. Ahora, algo que notamos también en cuestión de salud es COVID. COVID llegó a discapacitar, pero no a los estudiantes. La situación de COVID lo que ha pasado es que ha afectado mucho más a la población docente. Los niveles de ansiedad fueron muy graves y en algunos casos los profesores eran los que no querían regresar a las clases por lo mismo que si tuvieron COVID tenían problemas de salud, en cuestión de problemas respiratorios, cansancio, mucha ansiedad. Los niveles de ansiedad en docentes subieron muchísimo. En cuestión de estudiantes, ellos eran los que más querían regresar a las aulas, aunque una población pequeña también mostró mucha ansiedad y tenemos conciencia que eso puede también activar discapacidades psicosociales o que se puedan aumentar. También por eso está la pregunta que si la reclusión por la pandemia afectó tu estado emocional. Esto también la mayoría de la población que llevamos censada o bueno que lleva contestando la encuesta menciona que sí. Y en cuestión de todos los padecimientos, pues el que más se ha mencionado es la fatiga. En la parte de violencia, esto tiene que ver mucho cómo la persona en situación de discapacidad o en algún otro contexto puede ser discriminada. Y otra cosa que por lo general las preguntas son de ¿has padecido, has sufrido, alguien te ha afectado? Pero también debe ver la situación de quién te ha visto, quién ha sido el testigo de estos actos y no ha levantado la voz. Esta pregunta es eso. Si tú has visto alguno de estos actos, ¿por qué no mencionarlo? ¿Por qué no detenerlo? Ahora, en el contexto familiar, los años de pandemia pudo haber sido que muchos alumnos, al menos en los alumnos con discapacidad en mi facultad, tuvieron que poner una pausa en sus estudios. La educación a distancia al principio fue muy difícil y fueron 2 años. El primer año trataron, pero hubo muchos problemas de las materias, reprobaban muchas materias. Sé que no en todas las universidades reprobaban materias, tal vez solamente las daban de baja, pero en mi facultad sí reprobaban materias. Y eso hizo que el siguiente año algunos se dieran de baja y están retomando apenas, volviéndose a inscribir en las materias, pero afectó mucho la pandemia y hizo que entrara al mundo laboral y por eso aún más se nota que es necesario que una persona en situación de discapacidad tenga un título universitario. Ahora, todo esto busca crear una base de datos de acceso abierto sobre los temas de discapacidad, discriminación y diversidad universitaria, así como su interseccionalidad, que ayuda a proponer programas, capacitaciones y además de nuevas estrategias tanto académicas como de concientización para mejorar la vida universitaria. Y eso es lo que más queremos, que se genere propuestas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues generando comunidad, que esta información sea abierta para todos, para que se empiecen a proponer cambios. Y esto es necesario que todos, no solamente los estudiantes o los docentes, también los directivos entren a participar, porque necesitamos que todos estemos conscientes de este conflicto y que nosotros podamos empezar a proponer, porque en cuestión de diseño sabemos que el objetivo del diseño es mejorar la vida de las personas y hay muchísimos problemas. Hay tantos problemas como personas en nuestro contexto y solamente es dedicarle un poquito de tiempo a detectarlos y después entre todos buscar la solución y proponer algo para que exista un cambio. Y por eso les invito a que participen. Por cierto, es la primera encuesta en México, o al menos que nosotros seamos conscientes que todas las preguntas están en lengua de señas. Por lo mismo, debemos incluir a todos los estudiantes. Cada estudiante que por alguna barrera de lectura o de comprensión del español pueda sentirse incluido. Y tal vez también al ver todas las preguntas, a ustedes
que no están en situación de discapacidad auditiva se quieran incluir en esto y quieran aprender lengua de señas, porque es una lengua muy grande, muy rica, y no llegamos a comprender todo el contexto porque no podemos comunicarnos. Y poco a poco hacer estos cambios. Y todo este instrumento no solamente es para poder generar investigación, sino para hacer una concienciación y un cambio desde adentro de todos los universitarios, de toda la comunidad universitaria. Esto, gracias. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. Si alguien quiere comentar algo acerca de este tema, es un buen momento para hacer algún comentario. Bueno, siempre es muy interesante el que se haga investigación acerca de estos temas. La pregunta ahora desde el diseño, en este momento, ¿cuál sería la perspectiva? ¿Hacia dónde crees que devenga este proyecto? ¿Hacia algún producto de diseño o se queda solamente como producto de investigación? De hecho, es la base teórica de la problemática de un producto de diseño, que es el doctorado, en cuestión de cómo presentar información accesible para personas sordas y qué temas debemos de estar buscando. Y ya encontramos que es licenciatura en nutrición, en química, en procesos educativos y en diseño gráfico. Tenemos 4, pero hay algo especial porque en la UAM el perfil es completamente diferente. No tiene que ver ni con artes, ni con cultura física, no, tiene que ver con matemáticas. Entonces ahí hay algo diferente en su población que hace que la información sea diferente, y es lo que se planea hacer, que después de tener estos datos, identificar qué información podemos utilizar para proponer productos editoriales con accesibilidad, y además dar la información para que cualquiera pueda ocuparla y proponga lo que necesite su escuela. Si en dado caso en otras escuelas es otra discapacidad, ahí están los datos para que pueda ocuparlos. Muy bien.